Grabando. Hola. Última del ciclo y justo coincidiendo en el inicio de este 2021. Nuestra reflexión y práctica en esta ocasión acerca de La compasión. bonita manera de cerrar, la más elevada como de la escala de las emociones o estados posibles en el humano, parece, ¿no? Ciertamente. ¿Cómo lo ves tú, Gilly? ¿De qué se trata? Bueno, precisamente, si lo veo en un contexto Oriente-Occidente, me doy cuenta que son miles de años de no conocer la conexión que lleva hacia la compasión culturalmente. Claro, hay seres que han recorrido el camino del espíritu en Occidente y que obviamente ha sido un eje central de su camino a la compasión, pero en la vida cotidiana o en la vida mundana de cada uno de nosotros, hasta nos cuesta saber qué es lo que realmente significa, Hmm. como si estuviera un poquito más lejos de todo. Claro, así como haciéndome la pregunta, yo miraba como desde como la cultura más occidental o lo que a mí me acompañó en la crianza, digamos, tenía mucho que ver la compasión con la lástima por el sufrimiento de otro ser humano, pero un estado como de lastimero, no como un estado que es lo que ha ido evolucionando con la integración de prácticas desde una perspectiva de la conciencia espiritual, como un acto es como un estado de conciencia la compasión, que al estar comprendiendo realmente de qué se trata el vivir la vida, el espíritu experimenta y logra ver en el otro a ese igual, con ese potencial, experimentando esa traba, y logra poner en contexto el sufrimiento del otro, y ya no es con lástima que va a ayudar, sino que es con el amor de querer que esa persona siga evolucionando y se hace como que se hace parte de esa tarea colectiva de que todos nos vayamos elevando. En cambio, aquel que desde la lástima mira al otro como el pobrecito, a quien hay que ir a ayudar, como dándole un pedacito de lo mío, pero no comprendiendo que ahí el mío tuyo no existe, somos una unidad en realidad. Y no soy yo superior porque hoy día estoy experimentándome bien y tú el pobrecito que está sufriendo. Hay una cosa así como medio desajustada que tiene que ver, según lo que alcanzo a ver, harto con este paradigma del tener como lo positivo más que el ser, ¿no? Y de la polaridad también el que está bien y el que está mal. Es como, ¿Desde qué perspectiva, no? claro. Y también yo diría que ahí hay un elemento súper importante para distinguir cuándo estamos sintiendo compasión y cuándo estamos sintiendo lástima, que, que vale la pena preguntárselo, ¿no? Y que tiene que ver con que la lástima proviene del ego, y el ego siempre va a estar haciendo una diferencia con el otro, en el sentido de que, bueno, yo no estoy tan mal, el otro está pésimo, qué pena. Entonces, la compasión viene desde un corazón que sintoniza con el otro corazón sintiente, doliente, y que en ese sintonizar se moviliza hacia una integración, como decías tú. Se ve como un uno con el otro, no se ve como que qué pena, y te doy muchas veces estas cosas de caridad, ¿cierto? Que son como, te doy aquello que realmente yo ya no necesito tampoco y que no me cuesta nada dártelo. Y quedo tan contenta de que hice un aporte a la humanidad. Entonces hay una diferencia importante para que nosotros también podamos, nosotras y nosotros, comprender dónde está el punto de la compasión. La compasión cuando
se experimenta desde un estado expandido de conciencia, finalmente va muy acompañada de alegría, de gozo, porque es maravilloso encontrarse esa experiencia de encuentro. Lo otro, esa cosa lástima, así como de pena y más bien de comprensión de que ya hice mi pega, no tiene esa riqueza. Es por encimita, ¿no? La lástima y la compasión es una experiencia muy total, muy integral, muy intensa, muy conmovedora, poder acercarse a ella. Me gusta esa imagen de, de un arquetipo oriental que se llama Kuan Yin, que es una diosa, y la verdad es que no recuerdo muy bien su imagen, tengo la impresión que, bueno, es un ser femenino, ¿no? Que igual es interesante como, como arquetipo compasivo, un ser femenino, pero se dice que Kuan Yin escucha todos los dolores del mundo. Oh. Entonces es como estar sintonizando con eso bien profundamente, porque diría yo que una de las cosas que nos pasa en como cuando estamos fuera de la compasión es que no escuchamos. Y sucede que además estamos habitando un planeta, el planeta Tierra, que está vibrando en una tercera dimensión aún, donde el sufrimiento es pan de cada día. El ser humano es un alma herida desde esa perspectiva, o sea, hay miles de experiencias que son dolorosas y justamente da la impresión y las cosas que yo he podido ir accediendo de informaciones de que esa cualidad de sufrimiento existe para despertar como estado evolutivo del humano el estado compasivo. En esta 3D, que es polar, es necesario el sufrimiento para que surja la posibilidad, la oportunidad de la compasión. Y ese despertar compasivo, amoroso, plum, es lo que debiese instalarse como salto evolutivo de la humanidad y nos permitiría pasar, por tanto, al paso siguiente. Entonces, como el estado compasivo es finalmente la experiencia de comunión con el todo que nos permitirá un salto evolutivo como especie humana que somos. Bueno, ahí tú, Gaby, puntúas lo que tiene que ver con el dolor, ¿cierto? Con el dolerse, con el vivir el sufrimiento. Y claro, efectivamente, como lo conversamos en algún otro momento, el dolor como un gran maestro, no como un castigo, ni como especialmente castigo, digamos, sino como un gran maestro de cuando la experiencia te está indicando que no es por ahí, o que simplemente te tocaba pasar por ahí para eh, tal vez también tener más empatía respecto al dolor de otros. ¿Cuántas veces escuchamos en las conversaciones mundanas, yo he vivido eso, así que sé lo que es ese sufrimiento, yo voy a apoyar, o yo la estoy acompañando, o lo estoy acompañando porque yo pasé por ahí? O sea, cómo esa conexión con el propio sufrimiento puede ser un camino hacia la compasión también. ¿Qué mejor terapeuta que aquel terapeuta que trascendió, que desarrolló herramientas frente a su propia depresión, ¿no? Aquel que puede como ayudar a levantar al otro al escalón que él ya recorrió en esa escalerita, ¿no? Él o la Totalmente. terapeuta. Es como la empatía, es como la puntita de flecha a la que se puede abrir hacia ese estado más compasivo. Con la humanidad finalmente. De hecho, el origen de la palabra viene por ahí, po, como por simpatía o por doler con otros. Entonces, como, claro, como que la empatía fuera, si usted es empática, si usted es empático, ya tiene una patita puesta en la compasión. Gili, ¿y tienes alguna práctica que compartir para esta? Sí, claro. Para Mira, la práctica la tomé del libro tibetano de los muertos, Ajá. que es un libro que es bien conocido, yo lo he visto en hartas partes, en casa y qué sé yo, pero la verdad es que creo que conozco pocas personas que lo han leído. Es como que, oh, wow, es un tremendo libro. Yo personalmente me he leído un par de capítulos.
y lo tengo hace años ahí, y me lo leí precisamente porque Amarpal, que es uno de mis guías ahí más queridos, me dijo, mira, aquí hay una práctica que se llama Tonglen, y es una práctica de compasión. Y entonces cuenta la historia ahí que, bueno, un gran rey de China estaba en mucha negatividad con un hermano, que el hermano incluso quería matarlo, y entonces un sabio llegó con esta práctica y le dijo, mira, lo que tú tienes que hacer es lo siguiente, tú tienes que observar el dolor, la rabia, la oscuridad de tu hermano, y tienes que inhalarlo. Entonces decía, tienes que inhalar ese dolor tal y como si fuera un humo negro, tóxico, como el que sale de un motor descompuesto. Bueno, obviamente eso no se lo debe haber dicho en ese tiempo porque no había motores, pero en este es como una imagen clara de lo tóxico que puede ser aquello, ¿no? Entonces, claro, obviamente cualquiera que se enfrenta a una técnica así dice, bueno, ¿y yo cómo voy a tomarme ese humo? ¿Cómo lo voy a inhalar? ¿Qué voy a hacer con ese humo? ¿Me puedo morir intoxicado? Bueno, muy bien. Entonces, para que no te mueras intoxicado con la proyección negativa del otro ser, simplemente tú lo tomas, lo inhalas y lo llevas hasta tu cuarto centro. Y entonces, en el cuarto centro lo iluminas, le das toda la luz posible, lo magnificas de luz y lo devuelves hacia la persona de quien tú tomaste el sufrimiento a través de la luz. Entonces, la historia dice que este ser practicó y eventualmente volvió a restablecer la relación con su hermano. Entonces, es como cómo sutilmente podemos afectar los campos electromagnéticos de otras personas que están vibrando con emociones eh, como estas dolentes, y a través de nuestra proyección luminosa, que también es una proyección áurica, en el fondo estamos utilizando nuestro cuerpo sutil como parte de un activismo espiritual, por decirlo así, transformando poquito a poquito las emociones, en el fondo las vibraciones, y con eso también transformando las relaciones. Entonces, ¿qué te parece si hacemos un minutito de práctica? Me parece fantástico. Y a propósito de esto de cómo inhalar los sufrimientos de quién, yo creo que podría ser algo así como bien global también, que algún propósito sugieres. Totalmente. Sí, Candidatos tenemos al micro y al macro nivel. exactamente. A mí me pasa, Gili, de que cuando veo tanto odio contra las autoridades que hoy día les toca de parte del Estado administrar la crisis, y yo los veo a ellos seguramente haciendo su mejor esfuerzo desde sus propias posibilidades por la perspectiva que tengan, ¿no? Con sus limitaciones. Me surge a veces estado de mucha compasión frente a sus oscuridades, porque no debe ser fácil lidiar con ellos. Ya, Gaby, dediquémosle este minuto a Piñera. Fantástico. Bueno, entonces vamos a visualizarlo como lo conocemos, ¿cierto? Eh, como, bueno, como conectando con ese sufrimiento probablemente y esa rigidez, tal vez ese estado ahí emocional. Y vamos a inhalar como si fuera un humo oscuro. Lo llevamos al centro del corazón y lo exhalamos con una proyección de luz. Y volvemos nuevamente. Y lo exhalamos luminosamente. Y última vez.
Y exhala. Y bien. Bueno, lo entretenido del Tomlin es que lo puedes andar haciendo por la calle. Si quieres lo haces por un ciclo de minutos, 11 minutos, 3 minutos, especialmente en situaciones puntuales, pero en el fondo es una práctica respiratoria, por decirlo así, respiratoria compasiva que puedes aplicar en cualquier situación, cuando ves a alguien tirado en la calle, cuando ves alguna situación de violencia o cuando ves algo en la tele. ¿Qué más, Ahí es un... qué más sano me da la impresión es poder ir caminando como con ese estado compasivo, más que con el estado iracundo, ¿no? Habíamos hablado de las rabias al principio y esa cosa que cuando te despierta la rabia, tener la capacidad de desear, anhelar y hacer alguna respiración que te instale en algo que sea más compasivo, que me da la impresión que es mucho más elevador para todos, ¿no? Para la propia experiencia y para la experiencia de los demás. Bueno, ahí está el punto, porque en definitiva, si salimos un poco de la moral, así como bien dicotómica de lo bueno y lo malo, eh, podríamos decir, por qué sería bueno para la humanidad practicar la compasión? Mm. ¿Por qué podría ser bueno ser compasivos con los carabineros de Chile, por ejemplo? Es que la rabia, las ganas de matar al otro reflejan tanto la propia, o sea, se transforma en una cosa que no resuelve. Si, con que uno haga así, podemos dar la vuelta completita. Es como, en vez de estar ahí. Y finalmente, muchas veces lo que estamos viendo es un reflejo de nuestras propios espejos, nuestra, eh, qué sé yo, resistencia a los temas de autoridad, también nuestro resentimiento por la violencia que se ha ejercido, eh, eh, y que en definitiva, como tú dices, si esta humanidad va a pegarse un salto cuántico a nivel de conciencia, entonces, cada vez que logramos salir de los esquemas, por decirlo así, valóricos tal vez, e integrar y ver detrás de eso detrás de un, por ejemplo, de un carabinero en ejercicio, a un cabro de 20 años que llegó ahí, como decías tú muy bien la otra vez, con qué circunstancias, que está de miedo, tanto como nosotros. Entonces, como... Claro, ahí se enlaza con esa visión de la compasión como esa como comprensión más esencial de la vida, porque todos, carabineros, ciudadanos primera línea, viejos, chicos, todos los seres humanos que estamos aquí habitando este planeta estamos en un proceso evolutivo, que necesitamos despertar a un cierto nivel de conciencia y a cada uno le está tocando un escenario en el cual desarrollar esa experiencia. Entonces al carabinero le tocó en esas circunstancias y en esas circunstancias también tiene la posibilidad de despertar a ese estado de conciencia expandido que también le permitirían liberarse del rol y ser libre. Y al de la primera línea lo mismo, le puede suceder y cuando eso se instale, cuando se instale la conciencia de unidad y que por lo tanto ahí a consecuencia surge una mirada solidaria, pacífica, eh, cuando vivamos la experiencia de que estamos todos seres humanos en una misma tarea evolutiva. Cada una de nuestras almas, de nuestros seres espirituales, tiene su nivel y su tarea específica, su misión en este momento. Y estamos compartiendo ese querer descubrir por dónde, ¿no? Como Mm, sociedad, porque más encima vinimos clonados, justamente para ese exacto. ejercicio. Entonces, cuando se logra comprender como lo más funcional, esencial de lo que significa estar vivo, las cosas pueden irse ordenando hacia vivir mucho más compasivo. Pero para eso también se necesita herramientas, porque ya estamos metidos en el mundo de la ilusión. Entonces, herramientas para el despertar de la conciencia,
como la respiración consciente y pudiendo además guiarla y orientarla con las intenciones más positivas y elevadas. Dos comentarios, Gaby, al respecto. El primero es que, bueno, ahí hay unos sutras. Bueno, está todo el tema de la era de Acuario, que yo creo que ya está un poco más conocido por todos, que es este momento de transformación de la conciencia. Y existen los sutras, que son como compilaciones así, como en una frase pequeñita que dice mucho. Y dentro de los 5 sutras para la era de Acuario que dijo Yogi Bayan, que fue el maestro de Kundalini Yoga, bien venido a menos por varios temas que hay que pisó el palito con el tema sexual y etcétera, pero en una mirada bien amplia yo diría que el aporte es significativo. Y él dijo, comprende los tiempos a través de la compasión, y si no, los malentenderás. Tal cual. Entonces, ahí viene esta postura que muchas veces adoptamos, especialmente en estos momentos donde la dualidad se hace tan presente, y entonces estamos los buenos y los malos, y estamos en eso, y los de allá creen que nosotros somos los malos, y nosotros creemos que ellos son los malos, y entonces estamos en ese tira y afloja que en realidad no permite evolucionar, de poder trabajar cada uno en lo que tiene que trabajar a nivel espiritual, a nivel de conducta, a nivel etcétera, si estamos la sombra en el otro. Eso, así como esencialmente como un énfasis que pondría yo en la pega que nos toca a cada uno. La conciencia de unidad, Gilita, aparece también, o sea, si seguimos viviendo ese indigos y creyendo que estamos allí solos y tenemos que salvarnos como sea, como que da la impresión como la tarea realmente es comunitaria, todos estamos en este proceso evolutivo, como que se nos vienen las experiencias que nos obligan a sentirnos unidos. ¿Qué mejor que una pandemia mundial, no? A nivel mundial estamos todos sometidos a una experiencia ya común. Y ese tipo de experiencias nos van a seguir sucediendo en la medida que nuestras almas necesiten ese despertar de conciencia. Así que ahí toca. Para aquellos Totalmente. que ya han ido comprendiendo un poco más de eso, alimentarnos de prácticas que nos permitan sostener con mayor continuidad posible esa mirada compasiva, es como la tarea que yo misma asumo, porque la tentación para polarizar y rabiar desde la persona con la que uno está conviviendo en lo más íntimo hasta la humanidad toda es muy habitual, más bien tener la tentación de tirar caca en vez de lograr poner en contexto cualquier situación por muy desajustada y dañosa que sea. Porque cuando uno causa daño a otro, por supuesto que da rabia cuando se ve esa injusticia, pero ese que está cometiendo esa injusticia se está haciendo daño a sí mismo porque somos uno. Entonces como que, chuta, qué doloroso que se esté produciendo eso y vamos viendo qué hacemos para que eso deje de pasar. Sí, Gaby, y ahí voy con la segunda acotación que quería hacer, que está directamente vinculada con lo que estás diciendo y que tiene que ver con que como estamos en un tiempo de transformación de la conciencia donde se están abriendo como los canales, digamos, para recibir las guías que necesitamos cuando conectamos con nuestras dimensiones eh, menos densas. Y esto lo tomo de Carta Time, que es un maestro francés que me ha inspirado mucho. Él dice, estamos en el canal de parto. Entonces estamos a punto de parir una nueva humanidad, así de concreto. Entonces, ¿qué pasa cuando estás en el canal de parto? Si eres un bebé, si te pone a pelear adentro, es probable que no utilices bien la fuerza de la presión que estás recibiendo para darte a luz. Entonces, si estás con la cosa como, ¿cierto?, de la polaridad y de que los de acá y de allá y qué sé yo, y no vas a poder utilizar esa presión, que hoy en día es una presión bien particular, porque en el fondo la presión que estamos recibiendo es que si tú te sientas algunos minutos a meditar y te
luchas contra todo lo que te dice, no, esto es inútil, no tiene ningún sentido, por ejemplo, una práctica, vas a darte cuenta de que estás potenciando un aspecto de ti que te va a servir para encarar los tiempos sin caer en la dualidad o en el enredo mental de los buenos y los malos, digamos. Entonces, en la medida en que tú puedes ir conectando con tus otros cuerpos, con tu sutilidad y con tu capacidad meditativa, simplemente utilizas la presión de este tiempo, que es quédate en la casa, por ejemplo, y que puedes tener perfectamente 3 minutos, 11 minutos, media hora para meditar, y utilizar esa presión y hacer llegar a una comprensión distinta y más amplia evolutiva de la conciencia. Como intentando ir uniendo esto de las emociones y del manejo de las emociones, del sano y evolutivo manejo e integral manejo de las emociones, finalmente la práctica es la herramienta que por lo menos a ciertas generaciones, porque los cabros más jóvenes viven de otra manera, ¿no? Pero en general por lo menos los que estamos anhelando tener un equilibrio, la práctica es la herramienta sin igual, pues, que es sentir de manera consciente las sensaciones en el cuerpo, siendo guiado por alguna técnica en específico o simplemente con el cotidiano, saborear lo que comemos, sentir el peso de la planta de los pies mientras caminamos, escucharnos la voz al hablar, hacer breves momentos para sintonizar con el ritmo de la respiración, cositas simples que nos pueden ir ayudando para cuando venga el momento de la ira, cuando venga el momento del miedo, cuando venga cualquier momento, integrarlo y elevarnos hacia esa mirada más compasiva que podría ser la síntesis de la manera consciente de vivir la vida, ¿no? Y no reaccionar, porque cuando pisamos el palito con la emoción y vamos a la reacción, ahí atraemos también toda esta cantidad de consecuencias, vamos a poner el término kármico, consecuencias kármicas que nos llevan a otra rueda y otra rueda y otra rueda y a una especie de bola de nieve que empieza a avanzar, ¿no? Y se nos va hasta allá. Me recuerdo lo que me había despertado también tu segundo comentario, que tiene harto que ver con el rol que jugamos aquellas personas que ya tenemos incorporada a la práctica, que ya tenemos algún cierto nivel los que tenemos como en este canal de parto, como también el rol de facilitadores de esta ascensión de la humanidad, o sea, cuidarnos a nosotros mismos, practicar y asumir ese rol es como algo que a mí me parece que tenemos que tomarle el peso y ejecutarlo, ¿no? Si estamos en este momento tan crítico de la humanidad, es el momento para también soltar aquellos lastres, aquellas cosas que no nos permitan dedicarle la energía a lo que hay que dedicarle la energía. Totalmente, o sea, si hay alguno o alguna de los seres que están ahí al otro lado en la pantalla y están escuchando esta conversación y se sienten reflejados y dicen, bueno, yo tal vez podría, entiendo esto, entiendo los códigos, bueno, a salir, a conversar, Conectarnos. a generar comprensiones o a simplemente acompañar procesos cuando hay mucho desorden, digamos, mental, acompañar un proceso. Así que esa es la invitación, porque estamos todos convocados a subir la vibra y a llamar nuestra conciencia juntos, que están todos los canales abiertos para hacerlo. Me recordé, Gile, alguna vez cuando estaba en los primeros pasos de la búsqueda más espiritual, de la integración de la espiritualidad en mi vida, estaba leyendo estos libros así como de los decretos, de la Luis Hay, y llegué a un consultorio médico que en espera una hora, y había un barullo y una cosa así como tensa, y yo empecé así con los ojitos cerrados en ese momento, así, la armonía reina en mí, en mi entorno, la armonía reina en mí, en mi entorno, que era una frase que esta mujer recomendaba. Y realmente fueron esas primeras constataciones de cómo la vibración que uno logra generar se irradia.
porque muy mágicamente de pronto esa sala de espera, muy bulliciosa, estaban todos muy calmados, sentados, tranquilos, y yo, ¡ah! Milagro, milagro, y ahí daban ganas de seguir alimentando eso. Entonces, probar cositas simples, como en esos momentos, como tú enseñaste esta práctica en que uno ve la perturbación, en vez de entrar en esa sintonía y empezar a decir, oh, qué rabia, ¿por qué me perturban? La respiración, tomar eso, transmutarlo, transformarlo, pero en definitiva es vibración elevada, más luminosa, que se irradia, porque así es. Sí, pues somos canales energéticos. Y en la medida en que el canal está disponible para energías superiores, vamos a poder proyectarla y vamos a impactar, aunque el mérito no es nuestro, ¿no? Tal cual, po. Es como, Finalmente no es nuestro. claro, en ese minuto uno va desarrollando va poniendo en práctica, pero una herramienta que lo único que hace es que uno lo sintoniza con algo que ya existe. Como que uno se abre a esa sintonía, a hacer ese canal que permite, por lo tanto. Tal cual. Bueno, y como estamos terminando nuestra reunión de hoy, igual quería decir que en el mundo espiritual el asunto es experimentar, tomar una técnica o simplemente si te sientes inspirada, inspirado por un maestro, maestro chico, maestro grande, a lo mismo, ¿no? Hoy en día tú eres tu propio automaestro, automaestra y practicar qué es lo que te sirve, qué es lo que te alinea, qué es lo que te permite escuchar, así como dijo Kuan Yin, escuchar los dolores del mundo o escuchar partiendo por los propios dolores y ahí empezar la sanación, ¿no? Así que cualquier mérito que tenga nuestra entrega en estas pequeñas reuniones vaya hacia todos los seres sintientes. Ese es mi deseo. Que así sea, y en los comentarios de este video donde lo haya encontrado se pueden consultar, se pueden establecer contactos directos si alguien lo necesita, lo- le interesa también, para compartir lecturas, para compartir momentos, horarios en los que estemos practicando. Qué bueno, Gaby. Ya pues, nos despedimos entonces de quienes Sí, estén querida. mirándonos y escuchándonos. Un abrazo. Sí, Vamos por ese un abrazo, Gaby. 2021. Chao a todos.